El giro inesperado en la vida de Dante. La vida de Dante dio un vuelco inesperado cuando apenas era un joven lleno de sueños. Había crecido en un ambiente sencillo de las afueras de Nueva York, ayudando a su familia a cuidar un pequeño huerto y disfrutando de la compañía de su amada Celia. Aquella cotidianidad tranquila lo hacía sentirse a gusto, y en su ingenuidad, jamás imaginó que todo se esfumaría con la llegada de la guerra de Vietnam. Desde su adolescencia, Dante había soñado con casarse con Celia. Ambos compartían paseos por el barrio y se veían prometidos a una vida llena de calma. Sin embargo, la guerra reclamó a Dante, y él, con la certeza de que regresaría pronto, juró a Celia que volvería para casarse y formar una familia feliz. Cuando llegó a Vietnam, Dante jamás pensó que se quedaría tanto tiempo. Fue capturado por el enemigo y permaneció prisionero durante 7 años en una base remota. Lo sometieron a interrogatorios y torturas que lo dejaron marcado de por vida. En medio del dolor, solo la idea de volver a casa y reencontrarse con Celia lo mantenía con fuerzas para sobrevivir. Al escapar de aquel cautiverio, Dante se dirigió a un hospital militar para recibir tratamiento. Estaba agotado, con cicatrices que no solo se veían en su piel, sino también en su corazón. Una vez dado de alta, lo primero que hizo fue presentarse en la antigua casa de Celia, con la esperanza de retomar su vida. Pero descubrió que ella había rehecho su camino, cansada de esperarlo sin noticias. Sin otra perspectiva, Dante decidió comenzar de nuevo. Intentó entrar en la academia de policía, pensando que su experiencia militar sería valorada. Pero una herida profunda en la pierna, resultado de las torturas, le impidió cumplir los requisitos físicos. Con resignación, probó suerte en empleos convencionales, pero fue rechazado una y otra vez al no tener estudios superiores y mostrar una evidente inestabilidad emocional. Para subsistir, Dante terminó vendiendo artículos de todo tipo en las calles del Bronx, día tras día, durante décadas. Aquella rutina era monótona, pero le servía para no pensar en los fantasmas de su pasado. Su madre, una mujer amable y fuerte, lo apoyaba como podía, aunque la edad ya la tenía muy limitada para trabajar. Un mañana, cuando Dante se subió al autobús habitual rumbo a su puesto callejero, presenció cómo 2 jóvenes pandilleros se burlaban de un pasajero mayor. Aquellos matones exigían el asiento y amenazaban con golpear al anciano. Dante, sin pensarlo 2 veces, intervino, demostrando las habilidades que había aprendido en la guerra. Varios pasajeros grabaron la escena con sus teléfonos, fascinados por la valentía de Dante. Golpeó a los agresores con precisión, sometiéndolos con la misma determinación que lo había mantenido vivo en Vietnam. La grabación se volvió viral en Internet, y al día siguiente las redes sociales hablaban de «el defensor del Bronx». La policía lo localizó rápidamente al reconocer su rostro en los videos y le ofreció llevarlo a casa. Algunos periodistas también comenzaron a buscarlo, ansiosos por entrevistar al nuevo héroe. Dante se sintió abrumado por toda esa atención y, sobre todo, sorprendido al ver a su anciana madre orgullosa de él. Aquella efímera fama parecía darle un significado nuevo a su vida. Poco después, la madre de Dante falleció por complicaciones de salud. Aunque él estuvo a su lado hasta el último aliento, sintió que el mundo se le caía encima. No solo perdía a su mayor apoyo, sino que heredaba una casa grande y un perro al que apenas conocía. La soledad lo golpeó de nuevo. En medio de su duelo, Dante recibió la visita de su amigo Marvin, un excompañero de guerra que también había logrado sobrevivir al infierno vietnamita. Marvin, aunque luchaba con sus propios traumas, intentaba ayudar a Dante a instalarse en la nueva casa. Entre cajas y muebles viejos, ambos amigos rememoraron viejas batallas en las que se habían salvado la vida mutuamente. Marvin le entregó a Dante una memoria USB y le pidió que la guardara en su caja fuerte. Afirmó que contenía algo importante. Dante, extrañado, aceptó sin hacer preguntas. No tenía mucha curiosidad, pues confiaba ciegamente en su amigo y supuso que se trataba de un mero documento confidencial. Horas más tarde,
Marvin salió a comprar provisiones a la tienda de la esquina. En la calle lo interceptaron dos hombres en un coche oscuro, quienes le exigieron la memoria USB. Marvin se hizo el desentendido, pero los desconocidos le apuntaron con un arma. Sin embargo, Marvin seguía siendo un soldado entrenado. Logró empujarlos y salió corriendo en un intento desesperado por salvarse. Un disparo rompió el silencio nocturno y Marvin cayó mortalmente herido. Los atacantes escaparon a toda velocidad, dejándolo allí. Al día siguiente, Dante fue llamado para reconocer el cuerpo en la morgue. Sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. Tras exigir explicaciones a la policía, se topó con la frustrante lentitud de la investigación. Una tarde, en la entrada de su casa, Dante conoció a su vecina, Daniela, quien se mostraba compasiva por la reciente tragedia. Ella había perdido a su hermano en circunstancias similares y sospechaba que algo turbio se movía en el barrio. Entre muestras de condolencia, Daniela le confesó que creía que la policía no estaba haciendo lo suficiente. Impulsado por su sed de justicia y por la memoria de Marvin, Dante decidió investigar por cuenta propia. Acudió a la escena donde habían encontrado a su amigo, tratando de hallar pruebas que la policía hubiera pasado por alto. Entre la basura y el asfalto húmedo, encontró un casquillo de bala, una pequeña cadena rota y un dije con la foto de una mujer desconocida. Con aquellos objetos, Dante se dirigió a un vendedor de armas retirado en Queens, conocido por su amplio conocimiento sobre balística. El hombre, llamado Ronnie, examinó el casquillo y meneó la cabeza. Dijo que ese tipo de munición era usada solo por militares o fuerzas especiales. Al ver el dije, reconoció el rostro de la mujer como la esposa de cierto individuo llamado Ulises, quien residía no muy lejos. Dante no perdió tiempo y siguió la pista hasta el edificio de Ulises. Tocó la puerta y se topó con una mujer exhausta, con dos hijos pequeños correteando a su alrededor. Ella comentó que Ulises, su esposo, llevaba desaparecido varias semanas. También mencionó que algunos amigos suyos lo habían visto en una cancha de baloncesto cercana. Dante acudió a la cancha, donde un grupo de jóvenes jugaba. Preguntó por Ulises, pero los muchachos se negaron a soltar prenda. Tras recibir amenazas e insultos, Dante se plantó firme y dejó claro que no se andaría con rodeos. El carácter intimidante de su mirada bastó para que, finalmente, los jóvenes revelaran que Ulises trabajaba para Esteban, un tipo supuestamente peligroso. Le dieron una dirección vagamente precisa y se marcharon sin mirar atrás. El lugar señalado resultó ser un edificio en Harlem. Allí, Dante conoció a un hombre con sotana, que lo confundió con un ladrón. Tras un breve malentendido, aquel hombre le explicó que Esteban solía presentarse de día, mientras que por las noches prefería un bar clandestino en el sótano de ese mismo edificio. «No lo verás a menos que él quiera verte», advirtió. Esa noche, Dante regresó a casa cargando con el dolor y el cansancio de la búsqueda. Al entrar al patio, observó que Daniela discutía con su pareja. El hombre la empujó con brusquedad y ella cayó al suelo. Dante corrió en su ayuda y se interpuso entre ambos. «No te metas», gritó el agresor amenazante. «Ya me metí», respondió Dante, recordando las amenazas de aquellos pandilleros en el autobús. El tipo se marchó dando portazos, y Daniela quedó en el suelo, temblando. Dante la ayudó a levantarse. La invitó a pasar a su casa para que pudiera lavarse la herida en la frente. «Gracias», susurró ella con lágrimas en los ojos. «No sé a dónde ir». Dante la escuchó con calma. «Puedes quedarte aquí esta noche. El perro y yo te haremos compañía». A la mañana siguiente, Daniela preparó café y agradeció a Dante su hospitalidad. «Te lo mereces», dijo ella con una sonrisa tímida. Él se encogió de hombros, pensando en lo frágil que podía ser la vida y en cómo tantas personas de su entorno habían padecido violencia. Dispuesto a seguir las pistas, Dante salió hacia el bar clandestino donde, según el hombre con sotana, Esteban hacía negocios. El lugar era un sótano oscuro lleno de humo y música sorda.
Dante logró pasar desapercibido pagando una generosa propina al guardia de la entrada. Una vez dentro, vio a un hombre con actitud desafiante que respondía al nombre de Esteban. Dante se aproximó y le preguntó por Ulises. Al oír el nombre, Esteban sacó una navaja y amenazó con usarla si Dante no se marchaba. Pero Dante mostró la foto del dije, y un atisbo de reconocimiento apareció en los ojos de Esteban. «Ese es asunto del jaguar», murmuró. Fue la primera vez que Dante oyó ese apodo. Esteban dio un paso atrás y se giró para ver si alguien más lo escuchaba. «No te metas con el jaguar. Ese fue quien mandó a matar a tu amigo. Nosotros solo cumplimos órdenes». Dante apretó los puños. Tenía el nombre. Jaguar. El hombre que supuestamente estaba detrás de todo. Poco después, Dante volvió a su casa y se encontró con la puerta entreabierta. Al entrar, alguien lo sujetó por la espalda, exigiéndole la memoria USB que pertenecía a Marvin. «No sé de qué hablas», mintió Dante, antes de propinarle un codazo y lanzarlo por la ventana. El intruso huyó malherido, dejando tras de sí amenazas de venganza. Con la ayuda de Daniela, Dante revisó por fin la memoria USB. Descubrió mapas, licencias de construcción y una lista de contactos de altos funcionarios de la ciudad. No entendía la relación con Marvin, pero supuso que su amigo había descubierto una red de corrupción encabezada por ese tal Jaguar. Días después, Dante se presentó en una iglesia del barrio. Se confesó con el sacerdote reconociendo que planeaba cometer algo terrible. «Padre, no busco perdón, busco venganza. Me quitaron a mi mejor amigo». El sacerdote lo miró con compasión, pero no supo qué responder ante tanto dolor acumulado. Aquella noche, Dante se coló en un almacén abandonado en el sur de Manhattan, donde Esteban le había dicho que se reunía el jaguar. Encontró al criminal rodeado de guardaespaldas, revisando documentos y fajos de billetes. «Viniste para morir», soltó el jaguar con una sonrisa burlona. «Viniste a responder por la USB», añadió, chasqueando los dedos para que sus hombres atraparan a Dante. Lo ataron a una silla y comenzaron a torturarlo con descargas eléctricas, pero Dante resistió, recordando los años en prisión en Vietnam. Cada golpe, cada descarga, era un eco del pasado. El jaguar gritaba impaciente, exigiendo la ubicación de la memoria. «Eres terco, viejo», espetó el mafioso. El escape de Dante y la huida del jaguar. Cuando el jaguar se marchó, dejando órdenes de acabar con Dante, éste logró mover un encendedor de bolsillo que guardaba en su bota. Una chispa encendió un charco de gasolina en el suelo, provocando un incendio en el almacén. El caos de las llamas le dio la oportunidad de soltarse. Liberado, Dante tomó un tubo metálico y se enfrentó a los esbirros con una furia contenida. El jaguar escapó por una puerta lateral y corrió hasta un autobús que esperaba en la calle. Empujó al conductor y arrancó el vehículo, zigzagueando entre coches estacionados. Dante, herido pero decidido, persiguió al autobús a pie hasta encontrar a un segundo chofer que lo reconoció. «Tú eres el defensor del Bronx, ¿verdad? Sube, vamos por él». Se inició una persecución frenética por las calles de Nueva York. El jaguar, en su huida, estuvo a punto de chocar contra un tren elevado. Dante giró bruscamente y perdió el control de su autobús, volcando en la intersección. El jaguar también derrapó y se estrelló contra la valla de seguridad. Conductor y perseguidor salieron casi ilesos de milagro. El jaguar huyó a pie, girando en una esquina hasta toparse con el edificio de Dante. Allí se encontraba Daniela, quien había salido a comprar provisiones. Asustada, corrió hacia el portal, pero el jaguar la interceptó, cuchillo en mano. «¡Suéltala!», gritó Dante, que llegó a tiempo para empujarlo contra la pared. Ambos rodaron por la acera en una pelea encarnizada. Un puñetazo del jaguar hirió el rostro de Dante, pero éste consiguió desarmarlo. La gente del vecindario se asomó, reconociendo al defensor del Bronx y alentándolo. Finalmente, Dante dejó al jaguar inconsciente en el pavimento. Daniela corrió a auxiliar a Dante. «Déjame cuidarte las heridas», le dijo, recordando cuántas veces él la había defendido. Dante, con la respiración agitada,
logró sonreírle un instante en medio de la multitud que aplaudía. Al día siguiente, las noticias de la televisión local narraron la hazaña, presentando a Dante como un héroe que había vengado la muerte de Marvin y desmantelado los planes ilícitos del Jaguar. La gente se reunió en la calle para felicitarlo, y los medios cubrían la historia del hombre que tras un pasado oscuro se alzó para proteger a los suyos. Con la ayuda del amigo policía que había conocido en el autobús, Dante entregó la memoria USB a las autoridades, confiando en que ahora sí llegarían a la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La misión en honor a Marvin estaba cumplida. Daniela sonrió cuando Dante regresó esa noche a la casa. Juntos tomaron asiento junto al perro que había heredado de su madre, y ella le colocó una venda en la ceja lastimada. «¿Y ahora qué harás?», preguntó, con los ojos llenos de ternura. «Vivir», respondió Dante, con el corazón más ligero. La historia de Dante es la crónica de un hombre marcado por las heridas de la guerra y la traición, que encontró en su coraje la fuerza para alzarse contra la injusticia. En las calles de Nueva York, demostró que incluso los corazones heridos pueden renacer con valentía. Mientras la gente aún hablaba del defensor del Bronx, Dante decidió no prolongar más su fama. Se despidió de la televisión y prefirió resguardarse en la sencillez de su hogar junto a Daniela. Sabía que las batallas más duras ya habían quedado atrás. Algunos curiosos llamaban a su puerta buscando entrevistas o autógrafos, pero Dante siempre respondía con la misma frase: «Hice lo que tenía que hacer». No lo consideraba un acto de heroicidad, sino de responsabilidad hacia la memoria de Marvin y hacia sí mismo. Daniela, por su parte, consiguió la valentía necesaria para separarse definitivamente de su pareja violenta. Encontró en Dante un apoyo incondicional y, sobre todo, una nueva esperanza. Aquel hombre de pasos pausados y mirada melancólica se había convertido en un pilar en su vida. Celia, la antigua novia de Dante, supo de toda la historia por los noticieros. Sintió una mezcla de admiración y remordimiento, pero al final entendió que la vida los había llevado por caminos distintos. Dante ya no era el mismo joven ingenuo que partió a la guerra. En un atardecer primaveral, Dante y Daniela caminaron por un parque del Bronx, con el perro correteando alegremente. Ella, mirándolo de reojo, comentó con un susurro: «Me alegra que estés conmigo». Dante sonrió, algo que hacía poco hasta entonces. «No cambiaría este momento por nada», respondió. Los meses siguientes pasaron sin mayores sobresaltos. Dante se dedicó a reparar la vieja casa de su madre, pintando paredes y cuidando el jardín que ella tanto amaba. Daniela, por fin libre de violencia, empezó a trabajar en una floristería cercana, devolviendo color a su vida y al hogar compartido. Cuando la policía concluyó sus investigaciones, quedó claro que Marvin había descubierto los planes de corrupción del Jaguar y que esa información debía salir a la luz. Las autoridades anunciaron la detención de altos funcionarios implicados, aportando pruebas encontradas en la memoria USB. La ciudad despertó con un titular en la prensa local: «Caen redes de corrupción en Nueva York gracias a pruebas halladas por veterano de guerra». El mundo, sin embargo, apenas supo la verdad detrás de la hazaña, la voluntad inquebrantable de un hombre dispuesto a todo por la justicia y la memoria de un amigo caído. Dante, al ver esas noticias, soltó un suspiro profundo. Sentía alivio y a la vez nostalgia, recordando los días más duros que había pasado. Sin embargo, una nueva calidez lo invadía cada vez que pensaba en Daniela y en la vida que, tal vez, podrían construir juntos. Daniela, a su vez, comprendía que estar con Dante significaba reconocer sus cicatrices y ofrecerle un amor sincero, sin juicios ni preguntas dolorosas. Cada noche, al verlo cerrar los ojos con un gesto de cansancio, recordaba cuántas veces él había sobrevivido a lo imposible.
En algunos rincones de la ciudad, la gente seguía hablando de aquel veterano que enfrentó al crimen organizado y protegió a una joven víctima de violencia doméstica. Para muchos, Dante se había convertido en un símbolo de esperanza, de que un solo individuo puede marcar la diferencia cuando decide actuar. Los días de Dante y Daniela se colmaron de una cotidianidad serena, lejos del caos que los había rodeado. Sin embargo, ambos sabían que las huellas del pasado no desaparecen con facilidad. A veces, Dante despertaba sobresaltado por pesadillas de la guerra y de los años de cautiverio, pero Daniela estaba allí para consolarlo. Una mañana, mientras desayunaban, Daniela le preguntó: ¿Has vuelto a pensar en marcharte de la ciudad? Dante dudó un instante y negó con la cabeza. No, esta vez me quedaré, pase lo que pase. Nueva York es mi hogar, y lo seguirá siendo mientras me sienta útil. Ambos se abrazaron, sellando un nuevo comienzo. De fondo, las sirenas y los bocinazos típicos de la ciudad recordaban que el caos seguía ahí, latente, pero al menos, dentro de esas paredes, reinaba la paz que tanto necesitaban. La prensa, siempre ávida de historias sensacionalistas, intentó seguir a Dante para entrevistarlo en repetidas ocasiones. Incluso lo visitaron en su casa, pero él se negó a aparecer ante las cámaras diciendo: «Lo importante ya se sabe. Los culpables están bajo custodia». La gente del barrio, al verlo pasear con Daniela, comentaba en voz baja: «Ese es el hombre que se enfrentó a pandilleros y mafiosos para vengar a un amigo». Dante, con el rostro sereno, hacía de cuenta que no escuchaba. Para él, lo único que importaba era honrar la memoria de Marvin y no perder la calma que había recuperado. Una tarde, Dante encontró una carta antigua guardada en un cajón de su madre. Era de Celia, con fecha de hacía muchos años. En ella, la mujer le explicaba los motivos de su partida y cómo deseaba que él fuera feliz, con o sin ella. Dante leyó en silencio, sintiendo que finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida. Daniela se acercó y le tomó la mano. «¿Todo bien?», preguntó con suavidad. «Sí», respondió Dante dejando caer la carta sobre la mesa. «Ahora todo está bien». Con esas palabras, sintió que el dolor del pasado se iba disipando, como una sombra que se desvanece al sol. En la fachada de la casa, Dante colocó un pequeño jardín con una placa dedicada a Marvin, a mi hermano de guerra, que dio su vida por la verdad. Cada mañana pasaba junto a ese tributo y recordaba los días en que ambos habían soñado con un futuro tranquilo. Las noches en Nueva York seguían llenas de luces y bullicio. Dante observaba desde la ventana cómo los taxis corrían por la avenida y cómo la gente caminaba deprisa. Daniela a veces se acurrucaba a su lado, en silencio. Ya no había necesidad de palabras. Se habían rescatado mutuamente de sus demonios. El defensor del Bronx pasó a convertirse en una leyenda local. Se contaban historias exageradas sobre cómo Dante había salido ileso de tiroteos imposibles y salvado a decenas de personas. Él, siempre humilde, prefería guardar silencio ante esas versiones que alimentaba la imaginación popular. El perro, el mismo que había heredado de su madre, parecía disfrutar de la tranquilidad. Jugaba con Daniela y corría por el pasillo, recordándole a Dante la importancia de esos pequeños detalles que, tiempo atrás, él había pasado por alto. Con la primavera llegó un aire renovado. Las flores en el pequeño jardín familiar crecieron, coloreando ese rincón de la urbe con destellos vivos. La gente del barrio se acercaba de vez en cuando a charlar con Dante y Daniela, interesados en comprar flores o simplemente en saludar. Las cicatrices seguían en la piel de Dante y en su memoria, pero ahora tenían otro significado. Eran testimonio de que había sobrevivido, de que aún podía proteger a quienes amaba, y de que, a pesar de las miserias humanas, la bondad puede prevalecer. En la penumbra de una noche de verano, Dante y Daniela se sentaron en la acera, observando el cielo estrellado por encima de los rascacielos. Él,
con voz profunda dijo, ¿sabes? A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si nunca hubiera ido a Vietnam. Daniela entrelazó sus dedos con los de él. Tal vez no nos habríamos conocido, contestó sonriendo. Dante suspiró. Entonces me alegro de estar aquí. Se quedaron así, en silencio, dejando que los latidos de sus corazones marcaran el ritmo de su nueva historia. Atrás quedaban los días de angustia, las huidas, los disparos y la soledad. El recuerdo de la guerra y de la violencia seguía presente, pero ahora formaba parte de una narrativa más amplia. La de un veterano que volvió a luchar en las calles de Nueva York y encontró, en medio del caos, la oportunidad de reiniciar su vida con amor y dignidad. La ciudad jamás olvidó al hombre que arriesgó su existencia por honrar la memoria de un amigo caído y por proteger a los más vulnerables. Y aunque Dante nunca buscó reconocimiento, en cada esquina resonaba la historia del viejo soldado que enseñó a todos que la valentía puede renacer en el momento más oscuro. Así, en la metrópoli que siempre albergaba nuevos comienzos, Dante y Daniela edificaron su futuro. Rodeados de recuerdos y nuevas esperanzas, comprendieron que, incluso entre las sombras de los rascacielos, la luz puede brillar cuando uno decide no rendirse. El canto lejano de un saxofón resonaba desde una calle cercana, llenando la noche de notas melancólicas y bellas. Dante se levantó con calma, sonrió a Daniela y dijo, «Vamos a casa. El mañana nos espera». Ella asintió, feliz de caminar a su lado. Así concluye la historia de un hombre marcado por la guerra y la tragedia, que halló en las calles de Nueva York un propósito renovado. Su vida, aunque plagada de pérdidas y penas, encontró la redención a través de su coraje inquebrantable y del amor que resurgió, incluso en los rincones más oscuros de la gran ciudad.